La estadística en el proceso inductivo. El objetivo primordial de la ciencia es encontrar patrones generales que nos ayuden a explicar cómo funciona el universo. La base para encontrar esos patrones son observaciones particulares. Por ejemplo, un día observamos colibrís alimentándose solo de cierto tipo de flores. A partir de esas observaciones, queremos encontrar el patrón que se aplique a toda la población local de colibrís y que nos explique por qué se alimentan de ciertos tipos de flores. A ese proceso de construir una explicación general para un fenómeno a partir de observaciones particulares se le llama inducción. Un aspecto importante es ¿cómo saber si la generalización que estamos haciendo es confiable? Esa pregunta es tan trascendente que ha ameritado discusiones filosóficas e incluso matemáticas por largo tiempo. Esas preguntas se abordan en la lógica y la epistemología, dos importantes ramas de la filosofía. Un personaje muy influyente en la filosofía de la ciencia actual fue Karl Popper, un filósofo austriaco. En la primera mitad del siglo XX, Popper afirmó que el conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino rechazando hipótesis que contradicen la experiencia, es decir, nuestros datos. La razón de esto es que no podemos observar todos los fenómenos particulares al mismo tiempo, lo que nos permitiría el poder generalizar sin error. Por lo tanto, nuestro poder de inducción es limitado. Al proceso de rechazar hipótesis a partir de confrontarlas con los datos, Popper lo llamó falsación. Esas ideas tuvieron una influencia muy fuerte en Ronald Fisher, un matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés contemporáneo de Popper. Entre los logros de Fisher está el desarrollar el proceso de inferencia con base en la estadística en la década de los 20. Ray Hilborn y Mark Mangel nos dicen en su libro The Ecological Detective, Popper puso la filosofía y Fisher la matemática. Ese comentario se refiere a que la filosofía de Popper se manifiesta en varios aspectos de la estadística común o frecuentista que usamos en la actualidad. Por ejemplo, el proponer hipótesis nulas, lo que implica buscar evidencia estadística en forma de significancia para rechazarlas o no. El error tipo 1, cuya probabilidad es alfa, se refiere a cometer el error de rechazar algo cierto como falso. Eso resultó en la creación de los modelos estadísticos que sirven de base para medir el nivel de confianza de nuestras inferencias, en la forma de preguntarnos, ¿qué evidencia tengo para poder rechazar o falsacionar una hipótesis? En particular, ¿de qué tipo de modelos estamos hablando? Los modelos que se utilizan en estadística se llaman distribuciones de probabilidad, que son fórmulas que describen los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada uno. Por ejemplo, con dos parámetros, la media y la desviación estándar, la distribución normal nos dice qué porcentaje de nuestros datos cae dentro de intervalos específicos. ¿En qué parte del proceso inductivo de la ciencia entran estos modelos estadísticos? Primero, nos ayudan a hacer una descripción formal de los patrones que observamos. Por ejemplo, los picos de las especies de colibrís que visitan tal tipo de flor tienen una longitud de pico promedio específica. Esta es la estadística descriptiva. Además, en un siguiente paso, nos permite plantear y evaluar hipótesis a partir de nuestros datos y ayudarnos a evaluar el nivel de confianza que podemos tener en la evaluación de esas hipótesis. Este es el objetivo de la estadística inferencial. Por ejemplo,
Los picos de colibrís de las especies que visitan las flores de la especie A tienen una longitud diferente de las que visitan la especie de flor B. Además, los modelos estadísticos nos permiten conocer el nivel de confianza que podemos tener en el resultado de esta comparación.